Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, seguidores, oidores, masticadores, bebedores, y decía el poeta Javier Sicilia, a propósito de la poesía cuando todavía regurgitadores de la palabra. La gente llegaba a creer que entra por un oído y te sale por el otro, como si no quedara nada dentro, y como si la escucha fuera pasiva. Creo que hay que regurgitar la palabra. Esta ocasión, como lo hubimos anunciado, vamos a tener una charla con Nayeli, ¿qué? Sánchez. No me iba a equivocar, pero quise cerciorarme. Y Dani, aunque todos lo conocemos como Urpin, estamos en México. Así es. Si no sería algo así como Orpan. Pero dejémoslo, Dani Urpin, y para qué nos complicamos la vida. Exacto. A propósito de, ya una vez estuvimos aquí hablando a propósito de los mezcales, mezcalería y otras vertientes. Hoy toca la parte menos espirituosa y sí más espiritual, editorial, La Cartonera. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos desde que estábamos en la radio universitaria con nuestro programa La Universidad a Debate, que mientras no tengamos ni la verdad histórica que nos comprometieron en campaña Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a entregar la verdad histórica, terminó su periodo de 6 años presidenciales y no nos dio ni la verdad a secas. Ya no digo la verdad histórica, sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Tampoco tenemos la verdad a secas ni la justicia esperada por la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología. Hace ya más de 13 años, su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos, y por esa razón no se ha titulado Viridiana Anahí. No quiero dejar de enviar desde este canal un fraterno abrazo a todas las madres y familias buscadoras de sus familiares e hijos e hijas desaparecidos a través de o mediante Angélica Rodríguez Monroy. Un abrazo fraterno y seguimos esperando con ella la verdad y la justicia. Tampoco quiero dejar de manifestar, en pura solidaridad se nos va a ir un pedazo del programa, pero es inevitable, con el heroico pueblo palestino, indudablemente, que ha resistido por más de medio siglo la usurpación de su tierra, su nación, su Estado, y la imposición a través del Estado sionista de Israel y del imperialismo de los varios, el británico, el inglés, y hasta ahora Macron, que se pone muy loco, aunque ahora ya se puso pesado con, según él, como Pedro Sánchez de España. Cuando les cesa la locura se pone medio locos, algo querrán, pero con el pueblo palestino, con el pueblo agredido de Irán, porque es bien cómodo decir los ayatolás. Las guerras se anuncian así: la guerra de Corea, la guerra de Palestina, la guerra de Líbano, la guerra de Vietnam. Nunca es la guerra del que invade, sino todas las guerras serían la guerra de Estados Unidos. No veo otra opción, pero para no confundirnos, pues, el país invadido es. Tampoco dejamos de solidarizarnos con el heroico pueblo cubano que resiste. Ese sí, un bloqueo de más de 50 años, y estos no aguantan el bloqueo de 2 semanas del estrecho de Hormuz y ya están chillando porque dejen pasar el petróleo por el estrecho de Hormuz. Tampoco quiero dejar
de señalar que ese canal se solidariza abierta y explícitamente con el movimiento de resistencia estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hoy, además de protestar por los asesinatos mediante el feminicidio de dos colegas estudiantes de la universidad, hace un año mataron a otra colega estudiante de psicología, también mediante feminicidio, y antes a la hija del doctor Toledo, también mediante feminicidio. Y a los biólogos Enrique Sánchez y Laura Ortiz, y la universidad ha guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, decía Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina. Por ello es que no dejamos de solidarizarnos con estos movimientos, estos eventos que históricamente suceden y a lo que te truje chencha. Le digo a Dani, ¿eh? No, es un mecanismo que nos sale inexorablemente. El día de hoy vamos a hablar de tres niveles de análisis. Según mi opinión, en América Latina particularmente, una de las influencias mayores para el desarrollo editorial fueron los flujos migratorios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Casi todos cayeron en Argentina y en Uruguay o Brasil primero. El problema de Brasil es la puerta lengua, el portuñol. Entonces, como no hablamos portuñol ni portugués, ha sido difícil la relación con Brasil. Otra historia, otra cultura, como que nos parece más, además es el país más grande de América Latina y el más poblado. Pero, las editoriales argentinas fueron las primeras que favorecieron el desarrollo, por ejemplo, de la psicología, de la filosofía, las traducciones de Rosas, del Capital, Marx. Esto nos llegaron vía Argentina y vía Uruguay, editoriales que puedo anunciar aquí porque aquí tengo muchos de esos circulados. Pero también nos llegaban de Francia, cuando Francia era otra Francia. Sí, perdón que lo diga, creo que nadie estará de acuerdo conmigo, pero era la época en la cual la neurología francesa, la filosofía francesa, la música francesa, el cine francés, nos llegaba, ahora no nos llega más que puros ladridos de Marie Le Pen, pero Francia pesaba mucho y nos llegaba mucha información y traducciones que hicieron de gente que emigró de aquí a Francia o a Ginebra. Psiquiatras, neurólogos y la neuropsicología nos llega por esa vía, querámoslo o no. Después, todo lo soviético nos llega a través de los editores que nos llegaron migrantes de la Guerra Civil Española, que son las otras editoriales que fueron muy importantes cuando el papel pesaba más, no en gramos. Leí aquí no somos veloces, una cosa así decía el dicho que tenían ahí en su stand, que dije, esto es cierto. Decía libros hechos en serio, no en serie. Eso es. Pero resulta que lo que es, ¿por qué la necesidad de las ediciones independientes? Creo que eso es importante precisarlo. Esa categoría de independiente viene desde el movimiento de izquierda independiente a la izquierda oficial. Eso es parte de Europa y de América Latina. Pienso en el PSOE, por ejemplo, a diferencia de lo que era el Partido Comunista Español después de la Guerra Civil Española y durante todo el franquismo. Y además que prohibieron otras lenguas, etc. Y entonces el español, es decir, el castellano, el que trajeron los reyes católicos, que fue el que nos dejaron como lengua. El segundo asunto es el del tipo de edición, que es algo también interesante. Material de reuso, dijeran algunos, otros dijeran el arte objeto. No sé si sean correctos esos dos enfoques, el del arte objeto y el del material de reuso, porque también ya lo analizaba Galeano. El capitalismo produce la basura y luego nos dice recicla, reutiliza y regenera todo lo que... Claro, me acuerdo cuando los pañales eran de trapo y se lavaban. Todavía me acuerdo. Ya ahora todos nos tocaron muy probablemente. Todavía nos tocaron muchas cosas de reuso clásicas
que ya no se usan. Las bolsas azules ya aparecieron, ¿no? Yo no creo que sea el problema solamente el del reciclaje, yo no lo creo. Creo que tiene otras connotaciones estéticas, artísticas y de costos y precios, es decir, económicos. Eh, Porque en esta era de la internet y de las redes sociales, donde escribir ya es casi imposible, ahora con memes, gestos, emoticones y todo, monitos que yo no entiendo todavía mucho, parece ser que la comunicación se apocopa, se constriñe, y entonces la importancia de una editorial independiente como La Cartonera, que además en Morelos tiene en Cuernavaca tiene una tradición importante. Y como hubiera dicho, son los estilos Oscar Menéndez, ¿no? Esto se ve en Portugal, en Chile, en Japón, en Francia, Alemania, Turquía, en los países árabes. Entiendo el estilo Oscar Menéndez. A él se le permite todo eso. Yes. Pero los alcances pareciera ser que son menospreciados. Y tengo la impresión de que no es así. Esta última feria Cuernavaca 2026 es muestra plena de cómo históricamente la producción editorial independiente tiene que buscar por otras vías y por otros medios un lugar común. Yo cierro mi boca, si no, ¿para qué los invité? Sí, si no, no dejo hablar. Bueno, es que primero creo que cuando comentas esto de la importancia del independiente, creo que también se ha cuestionado mucho si realmente pues, las editoriales independientes somos tal cual independientes o qué somos, ¿no? De hecho, hay varias que consideramos en este grupo de independientes que dicen, es que no debemos de decirnos así, debemos de decirnos autogestivas, otras cosas, otras palabras. Porque también independiente sea a lo mejor, ¿cómo llamarle? Se ha comenzado a valorar de otra forma desde la parte comercial. Y tenemos grandes editoriales independientes que finalmente y de alguna manera siguen pues, las ideas y los preceptos de las editoriales comerciales, ¿no? Entonces, pues vamos a decirlo, tenemos un sexto piso que tiene distribución en España, en Argentina, en un montón de lugares, que distribuye a otras editoriales y que finalmente está replicando de alguna manera lo grande que son algunas o lo que fueron algunas de las grandes editoriales, igual de lo que fueron, porque ahora pues muchos están concentrados en un mismo grupo. Entonces, hay ¿cómo se llama? Esa, como de pronto, pues pregunta si realmente la parte independiente es lo que es, ¿no? Pero digamos, retomando la parte independiente como en el asunto casi, digamos, original, podemos decir que esa necesidad de tener una editorial independiente, bueno, primero, parte de lo personal, sí, pero más allá de lo personal, tiene mucho que ver con esa idea de poder ver reflejado en los libros las cosas que están fuera del circuito comercial, las cosas que de alguna manera queremos leer. No quiere decir que de pronto no haya autores que han publicado en circuitos comerciales que están en las editoriales independientes, pues así los hay. Y ya necesito un ejemplo, ¿no? Javier Sicilia es publicado con nosotros, ya publicado con grandes editoriales comerciales. Pero sí, esa independencia creo que tiene que ver con el hecho de que no te estés, no estás publicando lo que el gran circuito comercial quiere ver o lo que vende únicamente. Bueno, al final también se trata de vender algo, pero más bien estás publicando lo que quieres leer, lo que quieres, sí, lo que quieres tener en tus manos y leer, lo que quieres sentir como persona. O sea, sí, te vuelves un editor, pero al mismo tiempo publicas lo que quieres, lo que te gustaría a ti leer también, ¿no? Lo que te llama, lo que te hace sentir. Entonces se convierte en algo, esa independencia, en una independencia que también es una independencia hasta personal, por decirlo de alguna manera. Más allá de que no estás buscando estar en esos grandes circuitos comerciales, no buscamos entrar a esas librerías grandes, sino más bien todavía mantener esa independencia en el sentido de lo personal, o sea, de poder compartir casi con el público directo lo que estamos publicando, lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo. No sé. Sí, bueno, pues estamos en sociedades donde hay mucha diversidad, ¿no? De pensamiento, de manera de vivir, etcétera. Y entonces, en ese sentido, nuestros proyectos editoriales, pues, aportan a esa diversidad y reflejan parte de esa diversidad, justamente.
de pensamiento, de manera de organizarse, de manera de vivir, de expresarse. Y cuando empezamos el proyecto, bueno, el proyecto nació de manera genuina en realidad, por inspiración de Raúl Silva, un colega editor, periodista también, que había ido a Argentina en 2007 a presentar su revista No Medites, una muy buena revista, audio revista. Y cuando regresó, tenía libros cartoneros de Eloísa Cartonera, que es la primera editora cartonera, digamos, del siglo XXI, ¿no? Porque hubo experiencias en los 70, pero para quedarnos en el siglo XXI, pues la primera editorial realmente en el formato cartonero, a raíz de la grave crisis que tuvieron en 2001, y también al poco tiempo, eh, muchos escritores apoyaron esa editorial, muchos escritores ya famosos en Argentina, entonces esa editorial tuvo como cierto auge, y empezaron a crearse otros proyectos cartoneros en el Cono Sur, en Perú, en Brasil, en Colombia. Chile, Bolivia. me parece entonces Bolivia y Paraguay. Y cuando trae esos libros, Raúl, en 2007, nos reunimos un grupo de intelectuales, editores, artistas. Algo similar hizo Cardenal en Nicaragua, cuando ya el triunfo del Frente de Amnistía. Por ahí tengo los materiales de poesía Bueno, sí, del grupo de Ernesto Cardenal. y también estaba Hierocato. Y entonces, entre todos, dijimos, no, pues la idea es genial. Son materiales sencillos y podemos hacer libros y empezar a expresarnos, a expresar cosas que queremos publicar. Y así nació el proyecto en 2007 y con la primera publicación en 2008. Bueno, y yo me fui primero por la parte esto de cómo pensar por qué somos independientes, y ahora que comenta Dani esto de un poco de la historia, de cómo empezamos, también me doy cuenta que a veces muchos proyectos no nacen con una idea de vamos a hacer una editorial independiente, porque en realidad creo que nunca lo pensamos tal cual, ¿no? Más bien nos volvimos una editorial independiente porque justamente empezamos a darnos cuenta que queríamos publicar cosas que nos gustaban, que queríamos leer, que nos interesaban, que podíamos transmitir al público, ¿no? Bueno, sí, difundir con el público, sobre todo difundir ciertos autores. Pensamos primero en autores locales, en autores que hubieran escrito sobre Cuernavaca, sobre la ciudad, que hubieran vivido aquí, y de pronto nos damos cuenta que empezamos a hacer, pues a tener otros alcances, y es cuando a lo mejor tomamos conciencia de que somos ahora una editorial independiente, ¿no? Autogestiva o como se quiera llamar, pero somos una editorial que está en el circuito de las editoriales no comerciales, no convencionales. Si mi memoria no me traiciona, usualmente soy un mnemónico, pero debo recordar que las primeras editoriales, las primeras revistas, pienso en César Vallejo, José Carlos Mariátegui, pienso en Julio Antonio Mella, en Roque Dalton, Otto René Castillo, ese grupo de personajes, por lo menos en América Latina, ¿no? En Cuba, el, el primer interés fue de intelectuales de izquierda, porque los de derecha tenían el mundo editorial a su alcance. Ese es un punto que viene. Los partidos comunistas tenían por ejemplo, en Argentina, lo que es la Gandhi surge en Argentina. De allá cuando viene del exilio Mauricio Achar Padre, que inaugura la Gandhi. Por cierto, ese día estuve en la inauguración. Yo tenía 14 años, pero en realidad para nosotros era un alivio tener la Salvador Allende, el Péndulo, la Casa del Libro, la Gandhi y alguna que otra librería de esas, porque lo otro era Zaplana y era hasta el centro, algunos libreros que todavía tienen en Donceles una cantidad impresionante Perdón. de libros usados. Por cierto, varios de ellos también tienen que ver justamente con lo que publican en español. Claro, Zaplana, todos ellos vienen de la migración española. Y es curioso porque las otras editoriales entraron por el lado editorial académico. Libros de secundaria, de prepa, de universidad, que tienen un tinte eminentemente comercial en Argentina. No tengo duda. Y en los terrenos de la independencia era, a mi entender, en los 70, dijera Daldi, la independencia ideológica, política y económica
del proyecto. Y hasta donde recuerdo, ninguno tenía como propósito constituir una editorial o un periódico. Más bien era el medio para difundir ideas. Tengo la impresión de que también el origen es en este caso. Pues sí, porque es lo que No decíamos, sé ¿no? si O es sea, explícito, pero sí, o sea, sí, o sea, no nos planteamos como tal, o sea, no pensamos, vamos a hacer una editorial, más bien vamos a hacer pues sí, una cartonera, o sea, fue este medio de usar el cartón para hacer libros. Claro, después te das cuenta que realmente lo que estás haciendo es una editorial. es que es curioso, yo tengo como Ok. 50 kilogramos de cartón, porque en el internado donde viví, del 60 al 70, con monjas, había 2 talleres, imprenta y encuadernación. Y aprendí a encuadernar en Queratol, Percalina, tengo todavía mis prensas y esas cosas. Ya no lo hago, pero sí lo hacía, restaurar libros. Restauré uno que me mandó Amazon de Los Incunables del 59 de guerra, el del licor cerebral. Pero en general, recuperar ese cartón, porque además la producción del papel era otra cosa. ¿Quién produce el papel? Como en el periodo de Echeverría. Por eso acabaron con Excelsior por vía del papel y del golpe militar y de demás. Y todavía le reclamaron a Paco Ignacio Taibo, oye, yo tengo como 7 libros y nunca he podido publicar y ustedes publican por kilos ahí en la feria. Este, y esa es una buena opción también para esa gente. No me callo de nuevo. Sí, o sea, las editoriales independientes, y en particular, hablando de las cartoneras, son justamente una opción para muchas personas que no pueden entrar a esas editoriales convencionales. Convencionales, sean muy comerciales o poco comerciales, o inclusive institucionales como es el Fondo de Cultura. O sea, es una opción, ha sido una opción. Y ahorita que decías lo de encuadernar, por ejemplo, yo ahora también pienso, ¿no? Por ejemplo, yo entré y básicamente, digamos, me incorporé de alguna manera, aunque estaba en esa primera reunión, a la carbonera, justamente porque me enseñaron a encuadernar. Mi papá me enseñó a encuadernar. Y entonces pues yo puedo ayudar a encuadernar, ¿no? Fue así como, o sea, mi pensamiento de aporte más que meterme a la parte de la edición, o sea, fue en primera instancia la encuadernación, o sea, no tanto en la parte vital, el contenido, ¿no? Fue así como, yo pude ayudar a encuadernar. Y eso fue lo que me hizo ingresar, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo creo que es eso, ¿no? No piensas que un libro es un medio para comunicar y no tanto en el hecho de que vamos a fundar una editorial que se ha mantenido durante 18 años. Sí, en la cartonera leía Javier Tejeda. Su, Pues, casi mira, aparta de mí ese Calvis que no lo. Ese Javier, pero bueno. para los que ahora nos descubren, porque los que ven el programa no todos nos conocen, y además se puede ver en todo el mundo, para que tengan una idea un poco de cómo van los libros. Como verán, pues siempre nos gusta, como son cartón de cajas, que pues vamos pintando. Ahorita explicamos bien cómo es la dinámica un poco del taller también. Eh, entonces, también lo que pueden ver ahí es que cada libro va a tener una portada generalmente pintada con acrílico, que es como un medio muy amable, muy fácil de trabajar y que se adhiere muy bien sobre el cartón también. Entonces, eh, pues, y seca rápido. Se puede hacer con óleo, pero Una es más lento. pregunta que tú vienen en carro, No, porque les puedo donar como unos 30 kilos de cartón que tengo ahí, que he utilizado para hacer tapas y todo, que me sobran todo. Ahorita, sí, ahorita vemos aceptamos las donaciones, por supuesto. Y entonces, bueno, en nuestro caso usamos cartón de recuperación, pero una característica un poco de nuestro proyecto a comparación de quizás de otras cartoneras es que en nuestro proyecto participan muchos artistas de Cuernavaca y público en general también, y hacemos un taller abierto al público cada semana los sábados en un museo que se llama la Casona Spencer, aquí en el centro de Tiene un chorro Cuernavaca. de escaleras, es así. Tiene escaleras, eso sí. Y llevamos más de 18 años juntándonos ahí cada sábado, prácticamente cada sábado, todo el año, a justamente lo que llamamos el taller, donde vienen los colegas asiduos, que aprovecho para mandarles muchos saludos, y viene también el público en general a veces
y ahí pintamos las portadas de los libros que están en preparación. Entonces, es una dinámica interesante porque a la vez es como una cuestión comunitaria. Realmente, yo siempre me gusta decir que ese proyecto de la cartona no es solamente un proyecto editorial, va mucho más allá de una simple cuestión editorial, porque tenemos toda esa cuestión que tiene que ver con el arte, toda esa cuestión de comunidad, de crear colectividad y además pues producir obras que tienen como un impacto visual, un interés visual, un valor visual. Entonces es como esa parte de arte, toda esa convivencialidad que hemos creado y que le gustaría mucho a Iván Illich, si estuviera aquí, le encantaría venir al taller, yo creo. A Braulio Ornedo, donde se acerca. Y entonces, bueno, son las características un poco de nuestro proyecto. Luego, en términos de contenido, como comentaba Oscar en la feria, pues sí tenemos un alcance realmente internacional porque nuestro catálogo se compone obviamente de muchas escritoras y escritores mexicanos, de Cuernavaca, de varias partes de México, y también tenemos hemos hecho muchos contactos con escritores de diferentes países. Por ejemplo, este es de Jean Portant. Jean Portant, que es un escritor de Luxemburgo, pero desde que tiene 18 años vive en París. Entonces es más parisino que París para los señoritos. Y eso es un intelectual, pues, con mucha trayectoria, ha publicado muchos libros, y lo conocimos, fíjate, que en un festival de poesía que hacen en Francia, en el sur de Francia, en un puerto que se llama Sète, y es un festival que lleva casi 20 ediciones, donde invitan a todos los poetas del arco mediterráneo. Hay una belleza ahí porque pueden convivir poetas de casi todos los países. Cataluña, etcétera. Latinoamérica. Palestina, Marruecos, Portugal por extensión, pero que todo el arco mediterráneo, e invitan a algunos países también de latinoamericanos por sus orígenes, digamos. Es curioso, porque recuerdo que el ensayo de un proletariado sin cabeza de José Revueltas primero apareció en partes en un boletín así casero, casi biografiado, de lo que era la Liga Leninista Espartaco. Después se edita ya como libro y acaba en una supereditorial que tiene la obra completa de Revueltas, ¿no? Pero muchos se hicieron así. Cuando veo la obra de Vallejo, la primera, cuando por ejemplo Los Heraldos Negros, él tenía 18 años, 19 años. Cuando los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, tenía 19 años. Eran chavos, el único que empezó muy viejo fue curiosamente León Felipe después de los 30, por otras razones, ¿sí? Pero en el fondo sus primeras ediciones eran, se decía en ese término, el término siempre me ha generado dificultad, artesanal. Algunos dicen folclórico, ahora algunos hablan de, dijeran en el Concilio Vaticano II, vernáculo. Sí, la arquitectura vernácula. Hasta la última, el último término es el que coloca en ese lugar, ¿verdad? Es vernáculo. Y por eso queda como arte vernáculo. Pero muchos han dicho que las cartoneras son artesanales. Estuve en Machu Picchu, no me dejaron entrar en silla de ruedas porque se me caía. Estuve en Antigua Guatemala, he estado en Tepoztlán, y resulta que ahí todo es artesanal, hasta lo que hace cualquier vendedor. ¿Qué significa artesanal en este caso? Porque pareciera ser que es un término despreciativo. Es que yo creo que justamente lo que se tiene que hacer con el término artesanal es como darle otro significado, en el sentido de que, primero, es algo que está mucho más cercano a la gente que lo elabora. A las manos. A las manos, y que además le pones un sentido, un sentimiento incluso, y no es, o más bien, mejor dicho, una emoción, y que no tiene tanto, y que no está, digamos, pensado en replicarlo de manera igual como se hace con una cosa que es industrial, ¿no?
Y entonces creo que en ese sentido sí vale decir que las cartoneras tienen un carácter artesanal, porque mucho del proceso que va más allá de lo que se hace en la máquina ahora, pues algunos dicen, no es totalmente artesanal porque pues hay una gran parte digital, pero bueno, es otra historia. Pero en ese sentido de que ya cuando armas al objeto libro estás haciéndolo con las manos, estás imprimiéndole No, lo del- un carácter único también. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo artesanal. Entonces tienes como, o sea, creo que lo artesanal tiene que, en todos los sentidos, en la ropa, o sea, los textiles, en la cerámica, en los libros, tiene como que retomar esa idea de que es algo que tiene un carácter único porque hay una impresión de la persona que lo ha hecho. En este caso, Voy a de hablar quien de lo la ha universidad pintado, que de plantea. lo que ha, ¿cómo se llama? Si tú sacas una edición de 25 ejemplares de este ¿Cómo se llama? Los plásticos. título, de ese título, Ujú. no pienso en los 25 ejemplares idénticamente hechos en la portada, con sus hoyitos, sus colores, porque supongo que el pintor o quien lo haya hecho, ¿sí? Ya no lo edita como Aranda, que publica los 30 rollos de un diseño, ¿sí? Es decir, ese es su Bien estilo de grabado. trabajo, Sí, sí, sí. Ajá. ¿eh? Pero pienso, si esta edición consta de 25 ejemplares, supongo que precisamente eso es lo que implica la universidad. Es un trabajo único este. Sí. Y el ejemplar número 2, sí, si es que estuviera numerado, no tiene el mismo formato de edición. O sea, tiene el mismo formato, pero no tiene la misma portada. Es decir, no tiene O los sea, no ojos, vas a encontrar un el ejemplar medio que tenga ojo. el hoyito, no. Vas a encontrar algo diferente. Bueno, Dani lo trajo aquí ahora ejemplares diferentes, pero por ejemplo, en ese caso, cosa se llama Los Platos, que tiene una historia bien interesante este libro. El siguiente ejemplar, no sé qué número sea, supongo que es el 7. No, ese es el Pues 63, pues 63. pensé que era el... Ah, no, entonces tienen ediciones. Yo vi que 25, No, como mis blancas ediciones. 50 ejemplares. ahí se hace 150 ejemplares. Y justamente lo que se hace en el taller es que se trae el cartón y los que participan ahí en la elaboración de las portadas escogen el cartón que quieren y lo diseñan como quieren. Entonces, cada libro tiene un diseño único en las portadas. Es un lujo que nos damos, primero porque tenemos tiempo para hacerlo, tenemos un espacio y porque nos gusta y siempre hemos estado en contacto con muchos artistas. Entonces, desde los inicios de la editorial, en lugar de nada más hacer un cartón y poner el título del libro, decidimos más bien darle ese enfoque artístico con convocar a los artistas. Por eso nuestros libros no llevan los títulos en las portadas, porque nos gusta que las La portadas portada sean es el arte. como Sí, exacto. un trabajo artístico. Portada es el otro arte, porque también está lo que es del interior, ¿no? Pienso este tipo de ediciones. Voy a pensar en este En el campo verde. de Nelly Campobello o Campobello. En realidad es una edición muy buena. Eh, Pueden sacar 10,000 ejemplares si quieren con esta técnica, pero pienso en este que es mucho más de otra época. Claro. Tengo algunos incunables ahí. Los pensamientos de los reyes de Francia. Me dio por aprender antes francés porque el inglés lo repetí desde chamaco. No sé qué razón ideológica había, pero Claro. conseguir estos libros es una odisea, ya no los hay. No, pues es que son ahora sí que libros antiguos. Y Entonces, estos por sí mismos también son arte, Sí, pero es otro tipo de arte porque aquí la encuadernación está en hojas. sí, Esa encuadernación está en cuadernillos. sí. sí, Y eso implica que ustedes, en vez de serruchar para así es. meter el cordel, lo que es con un punzón, según Sí. Taladro. o taladro, O para con un el caso. taladro. Depende cuál es. Sí, 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 ahí en vienen vez del grosor. son las hojas dobladas, no necesitamos cortar. Y Y después percalina o... Una tela ahí que ya está Una- desapareciendo. una tela que está en vía de Yo desaparecer tengo un ahí. cartón de percalina y queratole, Ah, sí, mi padre dice que son keratón, pero es más sencillo. pero por ejemplo,
Sí, veía, ya estos son de lo que es la costura, atravesando Sí. las hojas, pero aquel lo vi de cuadernillos, Ah, con dijeras talando y no punzón. este es un solo cuadernillo, ese sí es con punzón. Sí, le vi Sí. que era de punzón a Sí, los sí, otros. Sí. en general. Este que ahora también adaptamos la encuadernación un poco por las circunstancias. Por ejemplo, yo decía ese libro de José Amado Plancton, es bien interesante, se llama José Amado Plancton, la actriz de la palabra, porque eso también es parte de lo que hacemos, ¿no? Es esa parte de esa colectividad y comunidad que hacemos, no solamente dentro de la editorial, dice el amigo, es más que una editorial, sino también con otros colectivos, con otros grupos. Por ejemplo, ese de José Amado Plancton es un libro que se construye junto con Yanki Comaquilistri, de Sosokotla, el Centro Cultural de Comaquilistri. Y entonces es un libro bueno, que nace a partir de una convocatoria, se convoca a diferentes escritores, gente que escribe en alguna lengua materna, al principio era solo náhuatl, ahora es otras lenguas maternas, se reúnen los textos, nosotros los editamos, hacemos una revisión nada más en la parte de español, respetando muchas cosas, la sintaxis, y entonces cuando ya tenemos este libro y viene el día de la Feria del Libro de Lengua Materna en Sazocotla, entonces vamos con nuestro material, con cartones, con las hojas, etcétera. Llegamos a la plaza donde ya hay un espacio para el taller y entonces lo que hacemos es construir, hacer los libros junto con la gente que se acerca. Casi Vaya siempre- con cizalla, No, o sea, no. cortar el papel, cartón, Bueno, no, o a tijeretazo no, limpio. no, el papel es un papel comercial, o sea, bueno, reciclado comercial, que ya viene en tamaño carta, entonces se imprime de manera digital. Y ya. Y entonces es más sencillo. Y entonces lo que hacemos después es que llegamos, insisto, con el material y la gente que va a la feria, pues se acerca, y muchos niños de ahí de Sosocotla, y entonces lo que hacemos es ellos les contamos un poco sobre el libro, pintan las portadas, hacen su cuadernillo, le ayudamos a perforar y luego lo cosen, lo pegan en la portada y se lo llevan a casa de manera gratuita. No, no usan cola ya, ¿verdad? No, no, se utiliza pegamento o cuadernación. 850, sí. Sí, de encuadernación y los de toperos, agujas, Sí, sí. plegaderas, todo ese artilugio. Sí, o sea, sí, no somos plegaderas todavía para eso. Pero me refiero a que ese libro, por ejemplo, se construye con la gente y la gente se lo lleva y entonces se convierte en un objeto que ellos mismos hicieron. Y entonces es interesante Su porque... obra, ¿Ah? es su obra, Sí, su obra, yo dije su obra, no, no. Sí, su obra, la obra de la no gente. sobra, No, no es sobra. su obra. Sí, se lo llevan y entonces se convierte en un gesto diferente porque entonces tú mismo construiste algo que vas a leer. Tú mismo elaboraste tu libro, o sea, tal vez no escribiste, o mejor dicho, no escribiste ese libro, los textos, las imágenes que alguien más creó, pero tú hiciste el libro. Entonces, como sueles decir, Dani, de alguna manera ayuda a desacralizar el libro, porque desafortunadamente Y al para muchos, escritor, sí, porque no se cree que había épocas en las cuales yo me recuerdo, una chica le decía a su papá o a su mamá, para el caso lo mismo, que su novio era escritor, se le quedaba viendo así como que, ¿y de qué van a vivir? Escritor, consíguete un ingeniero, otra cosa, ¿no? Sí. Esas viejas historias. ¿Tú de qué formación eres? Yo soy bióloga. Órale, y tú, no me sé aparte de mezcalero y Yo estudié geología, geología, sí. mira nada más, veamos que acaban como los grandes físicos haciendo epistemología, ¿no? En biología, ya ni digo, grandes biólogos que acabaron de Muchas gracias, me acordaba de, aunque no es exactamente de Bunge, ¿no? Cuando hablas al principio de la filosofía. Sí, Bunge, Mario Los Bunge. biólogos de mi generación, así como que nos metió al método científico. Que Bunge era físico, matemático. Pues hay que romperlo. Rolando García era geólogo, precisamente. Mm. Y no deja de sorprender porque la gente cree que el biólogo va a acabar dando clases de biología. Así Y el está. geólogo va a acabar. No, me pregunto, con la biologada yo me llevo desde los 80. El término de la biologada prácticamente lo inventé para el grupo de la biologada. Desde Luciano Vargas, Gerardo Ávila y todo esto. Sus profesores, sí, Gavino, pero, y que aparte porque tú vienes de Francia desde hace 2 décadas. Ya más, ya 25 años cumplí.
25 años acá. en Cuernavaca. Sí. Bueno, regresando al asunto de porque de todas maneras se dedican a eso y al mezcal ahí tengo, ¿no? La colección de botellas, ahora sí, conmemorativas de los... 12 años de Oscar Menéndez, del cónsul, etcétera. Sí. Pero aparte de ello, un día se me va a antojar mandarles algo ahí a la cartonera, aunque sean ensayos más de corte, daño cerebral, novelados pueden ser. Sí, hemos publicado ensayos también, no nos restringimos a la cuestión literaria, ¿no? Ensayos, gráfica, se presta para muchas cosas. No, se presta para todo lo que quieran, hasta No, para claro, sí. académicos. Sí, Lo que sí, pasa es sí. que los académicos, como la demanda es otra y el interés es efímero, el ser estudiante es transitorio, dejas de ser estudiante, sales y ya buscas chamba. Y lo que leíste ahí, quién sabe de dónde quedó. Fotocopia, que la traen a la basura. Pero Por eso hay que ser libre. pero estar aquí en Cuernavaca todos los fines de semana, ahí en lo que es la casona Spencer, se tiene el taller, hay material, la gente escoge el material, la gente autorrealiza, dijera Sigmund Freud, más bien Ana Freud, que fue la que lo publicó en el Yo y los mecanismos de defensa del yo, puede sublimar con el arte. Me imagino a Leonora Carrington, que aquí acabó en Morelos, que acá en Morelos acabó también esta Remedios Varo, varios, hablo de los artistas, ¿no? Y creo que vale la pena, donde los hayan quienes quieran adquirir materiales de la cartonera, donde hayan el catálogo, porque supongo que con un catálogo no es fácil aventurarse de Tin Marín de Dopingo, título. Bueno, son 106 libros, 106, 107 los que hemos publicado ya en 18 años. Y el catálogo está actualizado en un blog que no está actualizado el blog, pero sí el catálogo. Y el blog sí, es edicioneslacartonera.blogspot.com. Está ahí en la pestañita de catálogo. Ahí se ve todo. Ahí se ve todo. Y está clasificado digamos, por género, ¿no? Sí, ensayo, cuento, gráfica, varios, todos estos que digo de cosas malos, porque en realidad hay varios, porque hay gráfica, hay cuentos, hay tradición modal, etcétera. etcétera. Poesía, bueno, esos como son colectivos, esos vienen un rubro de varios. Y ahí está también nuestro método de contacto, bueno, la forma en que nos pueden contactar. Y básicamente mucho de lo que hacemos de la distribución es mano a mano. Sí estamos en algunas librerías, pocas, porque desafortunadamente también el mundo de las librerías independientes no es una cosa que está bastante estrangulada económicamente y que han desaparecido de la librería. No, esa es una vieja historia. Revistas que nacen, no se reproducen y mueren. Libros editoriales que nacen, pero creo que no crecen. Las editoriales cartoneras tienen eso, que son editoriales que se han nacido, que han nacido y se han reproducido. Y entonces, Dani hace rato hablaba de las 8 primeras cartoneras donde estamos incluidos de este siglo. Y resulta que en el mundo... Ustedes están antes de este siglo. No, 2007, 2008. Bueno, la primera publicación sería por en 2008. Pero lo que quiero decir es que esas se han reproducido. Y de pronto decía alguien que crecen como verdolagas las editoriales cartoneras o como mitos, que no todas se mantienen, es otra cosa, pero sí ¿cuántas cartoneras? Esas más de 200 ya a nivel mundial. Algunas que han publicado, algunas, como decía hace rato, 25 ejemplares, otros dicen, bueno, nosotros publicamos 150 en promedio. No, yo dije ese número porque... No, ya sé, pero es que recordaba, hay algunas cartoneras que han publicado. Porque como ahorita me estoy autoeditando a través del Centro de Estudios en Neuropsicología, hablo con el impresor y le digo, hazme una edición de 25, ¿en cuánto me sale? No, que te salen 8, 10, no, ya, hazme 100, no, espérate tantito, pero Sí. Tiene sus implicaciones económicas. Claro. ¿Ustedes cómo obtienen el material?
Bueno, es autosuficiente económicamente. la idea un poco de la editorial es que sea justamente autosuficiente. Pero se aceptan donativos. Sí, pues justamente recibimos cartón, el papel sí lo tenemos que comprar y las impresiones digitales también las cobramos. Y bueno, hay diferentes, las pagamos y también hay diferentes gastos, obviamente. Pero un poco la idea del proyecto desde que empezamos es que justamente nosotros no hacemos tirajes demasiado cortitos, hacemos mínimo 120, 150 ejemplares por edición por varias razones. Primero porque hay una parte de la edición que va para el autor para como sus derechos de autor, ¿no? Entonces le damos un cierto... Aunque no tienen el ISBN. No. Sí, Ese pero es eso es otro lo de pleito. menos. Hacemos un acuerdo con el escritor o el autor, la escritora, para que reciba sus ejemplares. Después, todas las personas que están involucradas en el proceso, sobre todo de pintar las portadas, reciben un ejemplar. Entonces, en promedio de cada libro hay 20, 30 personas que participan. Entonces, cada uno recibe un libro. Eso es otra distribución de los libros. Y ya la cantidad de libros que queda son los que se venden en ferias, que participamos a lo largo del año en varias ferias, en Cuernavaca, en México y en diferentes ciudades. En los puntos de venta, pues ahorita tenemos la librería La Bigotona en Cuernavaca, donde ahí pueden adquirir algunos ejemplares. Y también la gente nos puede contactar directamente, revisar el catálogo y nosotros les podemos hasta mandar los libros. Entonces, por eso tenemos este mínimo de libros, 120, 150, para que el libro se pueda distribuir bien y también vender cierta cantidad para recuperar gastos y seguir financiando nuevos libros. Sí, porque de esto no viven, ¿no? Sí. No, es complementario. Más bien es que la editorial sea autónoma desde el punto de vista Es financiero. mantener un principio de autorrealización personal Ujú. o colectiva Sí. y pero que sea autofinanciable, porque si no, Sí, la editorial es autofinanciada. Y eso es lo que ha pasado lo que ha pasado con varias editoriales independientes y particularmente cartoneras, que no, o sea, que empiezan con mucho enjundia. exactamente, pero no mantienen, o sea, no se automantienen. Entonces, creo que hay que ser muy realistas en lo que estamos haciendo, qué nos interesa. Lo que nos interesa es difundir la obra. Sí, vamos a difundir, o sea, hacer la difusión. A veces nos preguntan mucho la distribución. ¿Qué onda con la distribución? La distribución es importante, pero yo creo que lo más importante es la difusión de la Ese obra. es un defecto de todas las universidades públicas. Producen buenos materiales, pero la distribución es un desmadre, la UNAM particular. Sí, se queda mucho. Entonces, La dices, bueno, a UAM, ver, si tú haces, por ejemplo, 5 ejemplares, económicamente, pues, o sea, no te va a costar gran cosa. Pero, ¿cómo vas a difundir la obra? Con 5 ejemplares no difundes. Tienes, o sea, y a lo mejor el autor va a decir, ya publiqué, pero lo que se trata es, si tú estás así, si hay un autor que se acerca a una editorial, como en este caso La Cartonera, el chiste es que su obra se difunda, no nada más es tenerla en un libro o entre 2 tapas de cartón bonitas, porque las pintamos con mucho cariño, con mucho amor. No, el chiste es que esa obra se difunda. Entonces, ¿qué pasa? Que está la difusión de esos 150 ejemplares, repartiéndolos entre colaboradores, dándolo al autor, llevándolos a algunos pocos puntos de venta y llevándolos, pues se puede difundir. Entonces, lo que hace es difundir la obra. Y además, otra cosa interesante con las cartoneras, ¿no? Decimos, es que también de pronto, como hay comunicación entre varias de nosotras, lo que hacemos es que a veces hay títulos que se comparten. Entonces, un título que se publica aquí en México se ha publicado, por ejemplo, en Brasil, traducido. En portuñol. Traducido, ¿no? O nosotros recibimos algún texto de Brasil que se tradujo al español, que publicamos en una bilingüe, por ejemplo. U otro libro que se publica en Chile y en España, también se publica aquí, con algunas variantes. Hicimos un libro de alguna manera colectivo con Colombia, con estas nuevas cartoneras de Colombia, con Perú, con los argentinos, inclusive con la cartonera venezolana, que no tiene tanta posibilidad de difusión, pero lo hace. Y entonces lo que haces es multiplicar esos esfuerzos. Y eso creo que es interesante que también tienen las cartoneras que no tienen muchas editoriales. Digo, ahorita hay algunos esfuerzos de publicar por un premio al autor en varios países de editores independientes, ¿no? Y aquí pues, tenemos una autora aquí no de la cartera, pero sí de Cuernavaca, que ganó uno de esos premios y que está publicado en 10 países. Pero las cartoneras ya lo estaban haciendo, ya los estábamos haciendo, publicar, y eso ayuda a difundir. Entonces, a lo mejor hiciste 120 ejemplares aquí, 50 allá, 100 allá, etcétera,
y terminas y te da una difusión de la obra incluso mejor que si hubieras publicado 1000 ejemplares, porque a lo mejor esos 1000 ejemplares iban a quedar en la bodega. O en la bodega de una librería. Exacto, que es lo que no queremos que pase con los libros cartoneros. Los libros cartoneros tienen que circular, no pueden quedarse estancados. Estaba viendo cómo. No, no tiempo. No del tiempo, Ah. sino de gente que lo esté viendo. Oh, Porque el horario es incómodo, es mediodía. Entonces, generalmente la gente ve o escucha el podcast o el video, y es donde voy siguiendo. Hay programas que sí, por otras razones, se siguen por intereses amarillentos o lo que sea. Pero entonces están en La Bigotona. La Bigotona es una librería que está en lo que hubiera sido un ratito cuartel general del general Emiliano Zapata, hotel también Moctezuma, que se llamaba, en el pleno centro de Cuernavaca. pero sobre todo ahora la parte de librería está en la Casa de Spencer, en el túnel de la Casa de Spencer de entrada. Ah. Entonces, en la casona Spencer, que también está en el centro, Sí, ¿dónde más? en nuestros bolsillos. En las redes los pueden. Ah, sí. Sí, en la red de Facebook estamos en @lacartonera.ed, la cartonera ed. En Instagram también la cartonera ed. Bueno, en X ahora llamado, pues, en Twitter llamado X, que también la cartonera ed se usa menos, pero también en @lacartonera. ed, ajá, la cartonera ed, o de editorial. Sí. Y bueno, y en Facebook, si no nos usan como la cartonera editorial de Cuernavaca, pero no se confíen porque seguramente puedo cambiar. Pero la cartonera ed. Yo creo que mandaba a otro lado. No. No, dice la cartonera. Ah, cuando buscas la cartonera y Cuernavaca ya aparece. Sí, Con no creo palabras que no, claves. pero. Las palabras claves, la cartonera Cuernavaca. Y pues, ¿qué más nos queda? Son 18 años. Sí, Ya y llegamos a la mayoría de edad, dijeran en México. Ya nos podemos portar mal. Siempre. no, pues nos queda seguir publicando, siempre nos llegan propuestas o siempre, ya ahorita por ejemplo tenemos por lo menos 6 libros en preparación y algunos otros que estamos evaluando. Entonces, sí siempre nos llegan propuestas o nosotros buscamos también publicar a algunos autores que nos interesan. Es que lo que hice, mira, si me prestas un negro, ahí están en la bolsa, el primer negro de Argentina. En realidad, no le voy a hacer promoción, esto se va a hacer el 15. Son casi 60 ensayos. Son 60 ensayos. El más largo es el que tiene que ver con la historia del autismo. De que si fue Leo Kanner el primero que lo hizo, que si no era psiquiatra, era cardiólogo en realidad, pero era alemán, que si Asperger era nazi. El chisme también aparece. ¿Cómo apareció la película Rayman? Tuvo como 30 años en bodega porque nunca. Son ensayos de 30 cuartillas. Y los he juntado todos en un solo libro. Pero me están dando la idea de mandarles ensayos a ustedes. Algunos Claro, sí, pues es también otra manera de difundir. Y a lo mejor llegaría a otro público y a otros circuitos también. y a más público. Sí, bueno, a más público probablemente. Sí, porque este circuito es el circuito más profesional psiquiátrico neurológico. Porque hablo desde un primer ensayo, por ejemplo, que se llama El que no conoce a Dios, a cualquier buey se le hinca, a propósito de la película de El Guasón. Que decían que no, que un peliculón, que una obra maestra, que una crítica a las condiciones sociales que generan la psicopatología. Digo, el que no conoce a Dios, a cualquier güey se le hinca. Nuestros problemas no son esos líderes carismáticos, ya hemos tenido mucho. Pero en el fondo, el problema es que ustedes están abiertos a la novela, al cuento, poesía, teatro, música, a lo que sea, hasta pura imagen. Sí. Si Aranda quisiera publicar o alguien quisiera publicar pura imagen, seguramente. Ya lo hemos hecho, mira, traje uno también, ahí donde está. Como de una artista de Cuernavaca que se llama Ana Laura.
y lo hicimos en formato justamente de cómic. Ella creó su personaje que se llama Madame Duchamp y ahí te está dialogando con Dios justamente en este libro, bueno, en una parte del libro. Y entonces hay mucha reflexión sobre la historia del arte. ¿Cómo? ¿Cómo? Como el francés que liquidaron. Artaud. Sí. Antoine Artaud. Pues No, no es Antonin Artaud y otro, Hebdo, Ah. el caricaturista periodista. Ah, de Charlie Hebdo. Charlie ya. Hebdo. Charlie Hebdo. Pero No tanto así, pero sí pero es interesante porque ella es filósofa y luego estudió historia del arte, y además intentó, bueno, hace gráfica, entonces de pronto es las mujeres, la filosofía, Dios, el arte, ¿no? Está bastante bueno eso. Pero es justo eso, ¿no? O sea, estamos abiertos, y además ahorita que lo decías, de que a lo mejor es tu libro un público muy especializado, pero curiosamente la gente, de pronto, o sea, te hace unas preguntas y busca unos temas que a lo mejor no te imaginas quieren leer, ¿no? Entonces yo creo que y más ahora que me he dado cuenta que, por ejemplo, no es mi personaje favorito, pero escribe muy bien, Rafael Pérez Gay. El cerebro de mi hermano. Es casi novelada el proceso de demenciación de tipo frontotemporal de su hermano José María Pérez Gay. Después trae otro, el de Perseguir la Noche, donde trae el miedo a la muerte, al dolor por un cáncer de pronto. El miedo a que te va a dar, es cáncer. O nos persiguen los muertos. Los muertos. El duelo. Es manejable. El problema es el estilo de escribir. Sí, claro. Y el estilo no está muy académico, está muy antiapa. Es un estilo más narrativo. Sí, yo siempre he sido toda la vida. Se meten a fuerzas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho la portada de los bújeros, valga el término bújero, pero quien quiera puede no solo ver qué hay en el catálogo, adquirir, también puede proponer. Puede proponer y puede ir a pintar, ¿no? Así es. Sí, porque mi dibujo, por ejemplo, ese es un perro autista. Es un perro autista porque es un perro manejando un auto. Lo hizo un muchacho autista para la portada de un libro que tenemos. Es el regular ese que está ahí abajo. No, arriba. Es el largo. Esos son libros descargables gratuitamente en internet, donde entrevistamos a familiares de personas diagnosticadas con autismo, ¿cómo la ven? Que han enfrentado y se les pide permiso o consentimiento informado de que saquemos sus datos, porque luego eso de que a las personas las cosifican, el sujeto X, no hay sujeto X. Entonces el auto autista y los perros astronautas, una persona con autismo, una familia autista, lo hizo uno de Puerto Rico. Como es una edición descargable gratuitamente, quien quiera se mete, lo descarga y lo puede hacer así como lo hizo. Pero el problema es que esto es más fácil, valga la expresión de más fácil que aquello. Implica otro tipo de colectividad, Claro. Sí. como lo dijiste, y de comunidad, que eso sí le gustaba a Iván Illich, dijera, pero no solo, no solo, ese tipo de imágenes. Tengo un hermano con deficiencia mental, un día con un déficit cognitivo, desde que nació no le daban 2 horas de vida. Hice el ensayo sobre, tiene 58 años. Y a pesar de todo, es el único de mis hermanos que acabó la prepa y que trabaja y que se sabe la Ciudad de México porque el transporte público, que para tomar. Él me preguntó un día, ¿qué es un autista? Dice, un autista es el que maneja un auto. Bueno, ya que te explico. En realidad son buenos para ese tipo de diseño. Lo que sí puedo acercar es a estos chavos que hagan diseño, ¿verdad? Pero son también parte de una estrategia de inclusión laboral para personas con ese tipo de déficit que son buenos en este tipo de trabajo. No han tenido hasta ahora personas con algún tipo de discapacidad que puedan.
O sea, que hayan, no recuerdo, como una discapacidad cognitiva, no. Como una estrategia de inclusión laboral. Hay algunas cartoneras que han hecho esto, o sea, que han hecho es, los que han trabajado con grupos, o sea, con grupos de personas con alguna discapacidad. Algunas gente de Colombia, si mal no recuerdo en España, también en Brasil, pero a nosotros no nos ha tocado. Como digamos los resilientes que agarraron Sí, prácticamente gente de la comunidad sorda, dan cursos de lenguas de señas y los tienen ahí chambeando a los chavos y eso más o menos tienen un sentido de pertenencia de grupo, un sentido de capacidad laboral, recibir un salario, horario de trabajo, etc. Pero aquí sería distinto. Ese Adrián dibuja muy bien. no, pero Adriana también dibuja muy bien. ese tipo de proyectos se pueden reproducir y se pueden adaptar en un contexto justamente de personas con cierta discapacidad para que ellos mismos hagan sus libros o hagan sus propias ediciones o reproducen sus producciones. Digo, se puede adaptar a mucho contexto justamente. Es un poco la idea. A veces nosotros damos taller afuera, no solamente en la casona estamos trabajando. Hemos dado talleres en comunidades, en escuelas, en plazas públicas, donde justamente la idea un poco es que la gente se apropie de esta herramienta y diga, yo también puedo hacer libros así, y puedo empezar a reproducir este tipo de, de publicaciones en mi contexto, con mi comunidad. Porque puedo hablar con los papás de ese muchacho y con los de la chica Ariana, que está terminando la facultad de diseño, su licenciatura en diseño precisamente, y dibujan de día 3 o 4, pero de un tirón. Entonces, hasta una edición de dibujos de personas Ah, en esta claro, condición sí, se puede hacer también. sí. Sí, o si quieren venir al taller un sábado, vienen, trabajan con nosotros y van viendo cómo es la dinámica. Están invitados, está todo. El taller está abierto al público y podemos, digo, tú ¿cómo se llamaría? La única restricción Restricción es las escaleras. es en la casona Spencer para sillas de ruedas. Sí. Sí, eso me queda claro, porque cuando fui con Oscar, que quería sacar las fotos del libro de la casona, que sacaron toda la arquitectura del lugar, Sí. se me ocurrió ir, pero esa vez fui de muletas, y de todas maneras es complicado. En silla de ruedas ya ni lo recomiendo. No, podríamos hacer el taller ahí en la planta baja. A veces, es que ahorita siempre está como el mercado, pero hay fines de semana donde no están Aprovechamos. y hay chance de estar abajo, sí, en el planta baja. Además es muy agradable por los árboles, bueno, por eso también arriba, pero. Cuernavaca es atractivo, aunque alguien diga que no, Mm. a pesar de los pesares. A pesar de los. Pues no sé si quieran agregar algo más, porque me ha parecido interesante lo que se ha planteado. Creo que esto muy pronto espero les caigan 1 o 2 personas para ver una estrategia de trabajo con este tipo de personas y que a lo mejor puedan acercar la propuesta. Sí. Claro, claro. Pues queremos agregar algo más, pues. Yo diría No puedes que. decir que no te dejó bien. Que conste, Así es. me consta. Pues yo creo que una de las cosas es, sobre todo, como agradecer muchísimo a los colaboradores, porque digo, empezamos siendo 7 personas, por razones diversas, desde cambios de espacio o de lugar, formas diferentes de trabajar, más bien, quiere decir ritmos diferentes de trabajar, pues nos fuimos quedando Dani y yo al cargo de la editorial, El proyecto. el proyecto. Bueno, es un proyecto no menos editorial, pero aunque siempre digo, somos ante todo una editorial, pero ciertamente somos más una editorial. Pero bueno, regresando, y creo que sí hay que agradecer muchísimo a los colaboradores que todos estos amigos, ahora que juntan con nosotros, a veces nos ayudan a encuadernar, que están ahí, ¿no? A veces que nada más se acercan a tomar cafecito o mezcalito y se van, pero que están ahí sosteniendo el proyecto, ¿no? Gente que está alrededor, porque, o sea, creo que sin ellos no podríamos seguir. Claro, eso es lo que también permite, ¿no? O sea,
justamente esa colectividad y comunidad que hemos formado. Pues también el mezcal genera colectividad. Pero no, Sí. aquí alrededor de la cartonera, el mezcal, no, ¿cómo sería? ¿El mezcal es un pretexto o viceversa? Ya no sé. No, Es un pero medio. es un pero sí, o sea, creo que agradecer a todos estos colaboradores que están ahí, ¿no? Que están ahí sábado a sábado. Algunos que a lo mejor no están directamente ahí pintando con nosotros, pero que también nos sostienen, que nos apoyan de una u otra manera, que nos echan ánimos, a veces hasta fuera de México están ahí diciéndonos, sí, ustedes sigan, y pues gracias porque sí, sin ellos no podemos. Claro, podemos nombrar algunos, ¿no? Está Remy, René, Liliana, Víctor Goches, Por el buen Alba. Víctor Hugo, Sánchez Reséndiz, así Exacto. Torquemada. ha pintado muchas portadas. Ah, ¿serio? Sí, sí, sí. No le conocía esa faceta. Ah, pues él tampoco, pero Nos conocimos ahí se desde que descubrió. éramos estudiantes en la UNAM en los 70. Sí, sí. Siempre ha sido un anarco. El Así buen como lo Víctor ven. Hugo. Está Liliana, Por Patti, Alba. Oralba, Ana Laura también, se integró hace varios años, Hilda Cruz Revueltas, que ya lleva muchísimos rato. años, Efren Galván, pues muchísimos y sí, Y bueno, y creo que, digo, un poco ahorita que abrí el libro y veo un poco los nombres, creo que también hay que nombrar a alguien que ya no está, desafortunadamente, también víctima de feminicidio, Mafer Tejón, Maffer. que también nos estuvo apoyando sí, se un buen integró rato. hace varios años también al taller, No hace mucho que, Sí, hace hace 2 años. por eso digo, no mucho, en realidad, todos los gobiernos dicen que la percepción de violencia va disminuyendo. No sé si la percepción, pero la violencia no. Mm, Sí. Bueno, también está Tania, Shukurima, que es, o sea, porque también es de niños, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la familia extendida de Lupita Arenas crece cada día más. De Lupita Elizabeth, y más. Pues bueno, también, digo, fuera, es mi familia, ¿no? Pues un montón de personas, mi familia, y me refiero a mi tía, a mi mamá en su momento, que también pintó con nosotros. Mi papá, Astisco también, así que es, que no hay ya ha participado muchísimo y que en dice que este. él es también parte importante de la editorial. ¿Quién más? Uy, es que, Pueden anunciar a muchos, me imagino. es que hay un montón que han pasado, algunos han venido una vez, pero se han vuelto parte también de estos colaboradores. Además son parte de esta historia. Sí, son parte de la historia. Sí, realmente tomé la belleza de la editorial, porque a veces me preguntan por qué yo vivo aquí y no estoy en Francia, no sé qué. Pero yo siento Capaz que, cabrón allá, vivir. Que acá. pero la belleza de todo esto es que es todas esas personas que vienen al taller y que realmente una comunidad pues, muy amplia, porque también ellos mismos son actores a veces en otros ámbitos de la cultura. Entonces se hacen muchas ramificaciones y coincidimos con otros proyectos, como los de los 12 apóstoles del mezcal, con varios de los artistas, o con otros proyectos también editoriales o de diferentes índole. Y entonces eso es la belleza que yo veo en Cuernavaca, toda esa comunidad y estos intercambios que logramos generar y mantener. Y yo no sé si se podría hacer en otras ciudades también, no tan fácilmente, no sé. En Morelia tal vez se podría hacer. Hay lugares donde, Sí, puede ser ciudades. pero el problema más que del lugar es la gente. Sí, Y aquí son ustedes quienes lo han mantenido. A pesar de todo, diría. sí. Y la aceptación y también la cooperación de muchos, que creen también, que vienen, que creen en el proyecto, que se identifican con lo que se hace. Que nos echan porras como Oscar, que también es parte No, ese Oscar es cuando me enseñó todas las fotos del 68 y sacamos su primera edición cuando René era rector. Sí, Y después sacamos la primera edición del de Praga. así es. Pero pues a los 93 años él tiene derecho a todo, aunque alguien diga que no. Lo propuse como honoris causa varias veces después de René y después de Alejandro Vera. Y dicen que sí, pero no cuándo, y seguramente le van a querer hacer un homenaje póstumo en otro momento, y yo creo que es ahora. Sí, tiene que ser ahora. O no se lo hagan póstumo, ¿para qué? Mm. Pero bueno,
No, pero Mientras seguimos con el... Pues yo no dejo de agradecerle su tiempo, su Muchas participación, su colaboración. Y por ahí, después que editemos el audio y el video, los vamos a compartir en las redes. Al cabo quedaron los mecanismos de acceder con ustedes, y de quienes quieran comprar, ver catálogo o proponer, están abiertas las Claro. puertas. Y Sí, puedo hacer un comercial. No, los invitamos porque justamente el fin de semana del 24 y 25 de abril, después, no, viernes y sábado, vamos a estar en la fiesta del libro y la rosa, que organiza el CRIM en el Museo Universitario de Arte y Literatura Contemporánea, también ellos pueden ver. Y por cierto, vamos a estar esa misma semana, bueno, los libros, no nosotros nos quedamos aquí en Cuernavaca, en una feria del libro que se hace en Zihuatanejo, me parece, en Guerrero. Entonces, por si también alguien quiere De Guerrero acercarse. y conocer que hacen otras editoriales de Morelos, porque Morelos es el estado invitado, pues ahí acérquense, porque son las oportunidades que tienen de conocer editoriales independientes que no estamos en los circuitos comerciales convencionales. Pues está bien. Está hecho el comercial. Sí. Y gracias. así No, es. muchas gracias. Hasta la próxima. Próxima, exacto. Y seguimos en estos